Abierto que se llama Comuna Sanitaria Virchow. Virchow es el iniciador de la medicina social hace muchos años. Comuna es la organización típica, originaria, de larga historia también. Y sanitaria como un espacio de reflexión, de provocación, de creación, de asimilación, de construcción permanente. Precisamente, este es un colectivo abierto, no regulado, por tanto, es precisamente para el análisis. Participamos en esta reflexión con Edison Aguilar, Miriam Buitrón. Personalmente, yo ya fui médico hace algún tiempo, hice también planificación de la seguridad y el desarrollo y me dediqué una buena temporada a trabajar en seguridad social y en el último tiempo también en el Ministerio de Salud. Hoy estoy gozando de la jubilación y estoy integrado a 2 proyectos de investigación. Parte de esto es precisamente el desarrollo del Estado en salud. Precisamente ante la invitación nos pareció oportuno ubicar los diferentes temas que tienen que ver con el Estado en salud. FOS nos invitó a esto y obviamente para nosotros era muy oportuno. Por favor. La Constitución del 2008 del Ecuador dice lo siguiente, artículo, solo les voy a leer 2 partecitas, por favor, y después. El Ecuador, artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Y en el artículo 3 dice, son deberes primordiales del Estado, 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En particular, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En particular, insisto. Por tanto, esto nos genera una pregunta que es la que queremos responder. ¿El Estado ecuatoriano está en condiciones de garantizar este derecho? Entonces, justamente las exposiciones, tanto de Mauricio como de Germán, han ubicado varios de los elementos que nos van a permitir también analizar el tema de todo. Bien, antes, por favor. Entonces, ¿cómo se va a hacer elaborar? Básicamente a través de una revisión muy rápida de 3 periodos históricos y 4 instituciones. 4 instituciones que a nosotros nos parecen muy interesantes. Hemos dejado de lado otros temas, como el discurso. Y Mauricio ya hizo alguna referencia sobre el discurso que está sobre esto. Y entonces, esto es lo que nosotros queremos. La atención a la salud de la población, la atención a la enfermedad del gobierno y la formación de personal, por favor. Entonces, esta revisión de estas 4 instituciones durante estos periodos es lo que nos interesa a nosotros. Por favor. Esa es la lógica que vamos a utilizar y voy a tratar de utilizar el tiempo antes de la evacuación o para dar espacio para la presentación de Perú, que tendrá suficiente tiempo para remover el piso también. Entonces, la primera intención es cuál es la influencia del contexto sobre esas instituciones. Sí, empecé. Para la atención a la salud de la población, nosotros miramos que ese contexto tiene una influencia directa desde la metrópoli en la colonia, cuando organiza todo, desde el edicto real, desde toda la organización que se es trasladada. El coloniaje es fundamental y tiene elementos muy fuertes hasta el momento, así nos decía.
Luego en la República, desde Europa en general, hay un ordenamiento territorial principalmente de las ciudades. Y luego en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XX, la República, tenemos una fuerte presencia de los organismos internacionales. OPS, Fundación Rockefeller, Servicio Sanitario de Cooperación, USAID, UNICEF. Bien. Y obviamente no nos olvidemos de los más importantes, Banco Mundial y el asocio con BID y Fondo Monetario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa influencia que tiene ese periodo? ¿No es cierto? Perdón, antes, en atención a la salud. El control de las enfermedades en ciudades y puertos, la salud ligada a la producción, fundamentalmente. El cacao, el banano, y todo. Ecuador tiene muy clara esa situación, esa vinculación de los servicios sanitarios, el saneamiento de los puertos ligados a la producción. El control de las epidemias, obviamente la inmunización, agua potable, saneamiento, nos llega a la onda de atención primaria de salud, salud para todos en el año 2000, la promoción de la salud, los objetivos de desarrollo alpireño, la salud en todas las políticas como la última influencia internacional. Esto es en la atención a la salud de la población. La siguiente, por favor. Gracias. Y la atención a la enfermedad en esa vinculación, en esa relación directa con cada una de las personas. Obviamente en la colonia, desde la metrópoli se introduce la medicina. Recuerden que en la primera época vienen, obviamente, básicamente empíricos, pero esa medicina se introduce. En la República, Europa plantea el hospital como el eje, como el elemento clave para la atención a la salud, y a futuro viene el desarrollo de los consultorios. Y desde los organismos internacionales también recuerden la ola de establecimiento de la seguridad social que nos viene también desde el sur, ¿no? Argentina, Uruguay, para el establecimiento del seguro de enfermedad y maternidad en el esquema clásico de la cobertura de invalidez, vejez, muerte, tributo de trabajo, cesantía. Es una influencia externa. Luego en la organización de los servicios tenemos los dispensarios médicos, la organización piramidal de los servicios, con los niveles de atención, los niveles de complejidad, temas que todavía no nos podemos desmontar. La cobertura universal, APS, silos, la organización de los servicios, nos viene luego la medicina basada en evidencias y en la última también las medicinas alternativas. ¿Qué teníamos al interior? ¿Qué teníamos como cuestión propia? Esa medicina ancestral, esa medicina aborigen, que luego va surgiendo combinaciones también con la divulgación o la popularización del saber occidental, se van dando mixturas, pero eso es una práctica postergada, es una práctica perseguida, son saberes y prácticas que evidentemente han sido sometidas. Eso lo vemos en la colonia, luego en la república, y últimamente, en el siglo XX, ha sido rápido, tenemos dos cuestiones internas adicionales liberadas que no responden a esa influencia externa. La una es el Plan Nacional de Medicina Rural, que se establece en los años 68 y empieza a ejecutarse en el 70, 71, 72 como una propuesta propia. Recuerden también que en la colonia y en la república lo que existían eran los núcleos urbanos y las haciendas y las plantaciones. O sea, al dueño de la hacienda se le encargaba el cuidado de toda la población y a los municipios el núcleo urbano. Entonces, el campo, el habitante del campo o los habitantes del campo no tenían ninguna preocupación. En el Ecuador, estamos hablando ya de 1968, es decir,
bastantes años, recién existe una propuesta específica para el campo desde medicina rural. Y un producto específico que entiendo que habrá otra oportunidad, FOS nos puede organizar otra reunión también, para el Seguro Social Campesino. Un modelo especial que sale de, y que lamentablemente Mauricio no lo tiene todavía incorporado ahí. Los Alames también nos va a invitar también. Entonces, porque tiene particularidades que no vienen al caso en este momento, pero en definitiva son organizaciones las que se afilian, hay aportación de las familias y obviamente hay contribución solidaria del resto de habitantes que están afiliados. También las entidades que hacen seguros de salud contribuyen, financian también. Bien, entonces, pero principalmente lo que existe es esa influencia externa. Siguiente, por favor. Bien. Sobre el gobierno, es otra de las instituciones claves también para nosotros. En la colonia, la metrópoli, lo que interesa es legitimar la nueva medicina. O sea, el coloniaje lo que tiene que hacer es negar lo previo, borrar la historia. La realidad no existe. La realidad se inicia conmigo, ¿verdad? Luego, en la República nos viene la separación entre Estado e Iglesia, que es un paso increíble, es un paso muy fuerte. Y en la República, ya en el 20 y en el 21, estaríamos viendo también las olas de establecimiento de los ministerios de salud. Recuerden, hay ministerios que empiezan a establecerse en los inicios del siglo XX. Ecuador está en el 67, 1967, prácticamente de los últimos en establecer el Ministerio de Salud, y empieza su desarrollo de servicios de salud en el 72, y a partir de ahí empieza otra dinámica. Pero lo que interesa es que exista planificación. En los años 60, ya Cuba era un ejemplo, un mal ejemplo para otros, y obviamente había que establecer la planificación para prevenir muchas cosas, ¿verdad? Obviamente se vincula la vigilancia, el control, la rectoría. Luego tenemos una nueva onda, ¿no? Los sistemas nacionales o los sistemas únicos, también como propuestas desde los organismos o de la Organización Internacional, la separación de funciones, la privatización que evidentemente ha sido expuesta. Por favor, la siguiente. En la formación de personal nos parece muy interesante. Veamos que en la época de la colonia, obviamente la formación religiosa es preponderante. A nivel de inicios de la República, Europa plantea la formación hospitalaria, elemento fundamental. Y desde luego, en la República, siguiente siglo y hasta hoy, los organismos internacionales nos plantean desde esa reflexión, ¿no es cierto? El médico que el país necesita, ¿se acuerdan? No, es que aquí solamente hay muy jóvenes ustedes, entonces, pero yo sí me acuerdo, o sea, desde la Unión de Universidades de América Latina nos planteaban, ¿no es cierto? Luego la atención comunitaria, la planificación de los recursos humanos en salud, desde el primer curso de planificación de recursos humanos en salud en Brasil. La onda, que en eso parece que es importantísimo, la vinculación de investigación, docencia, servicio, hasta tener la última maravilla, el último adelanto, la última avanzada, la medicina basada en evidencia, ¿verdad? Es decir, este recorrido muy rápido en cuanto a la influencia del contexto sobre estas cuatro instituciones. La siguiente. Ahora miremos la evolución de estas instituciones según ese. Por favor, veamos. Entonces, en la colonia, para la atención a la salud de la población, los municipios tienen que cargarse o se encargan de agua, saneamiento, la definición de los espacios, tratamiento y manejo de desechos, de basuras, la atención a la enfermedad.
Aquí, obviamente, el eje, el fundamento es la práctica privada. Yo soy quien doy el servicio y es la persona que compra el servicio, que se paga en especie, que se paga el servicio. En moneda, eso es otra cosa. Pero la práctica privada es el elemento clave y, evidentemente, ligado a lo religioso, a lo ritual, y todo eso es caridad. La caridad como elemento fundamental en esta relación de la atención a la enfermedad. En el gobierno, obviamente, el sector privado, la práctica privada, lo mercantil de la transacción o de la relación entre la gente y la persona enferma es lo mercantil. Luego hay lo religioso define también, las órdenes establecen qué espacios o qué actividades o qué controles también se deben hacer, hasta que por último empieza una actividad municipal para regular y controlar. En la formación, es la medicina, empezando desde la universidad religiosa. Eso es en la colonia, ¿no? En la República, en la siguiente, por favor, ¿qué cambios? ¿Los municipios siguen con esos temas? Obviamente, en la atención a la enfermedad ya se incorpora, además de la práctica privada, la caridad y la beneficencia. En el Ecuador hay una ley que permite y establece que las organizaciones a nivel local establezcan sus juntas de beneficencia. La Junta de Beneficencia, que existe todavía, se inaugura en 1888. En cuanto al gobierno, existen varios ámbitos, ¿no es cierto? Lo mercantil, lo municipal, lo religioso, lo que tiene que haber. Y en cuanto a la formación del personal, lo que aparece ya de esa universidad religiosa a esa universidad pública. Y luego, en la siguiente, por favor, veamos ya en la República, en el siguiente periodo, qué es lo que pasa en la atención a la salud de la población. Siguen los municipios. El aparecimiento tardío del Estado, o sea, estamos hablando de la recuperación del Estado, del nuevo Estado, cómo le recuperamos al Estado, pero esa es la constante. En atención a la salud de la población estaríamos por ahí. Y en la cuestión de la atención a la enfermedad, la práctica privada, la beneficencia, la asistencia social y la asistencia pública. Recuerden que en el Ministerio de Salud, en el momento de la fundación del 67, le encargan la asistencia pública y le incorporan las juntas provinciales de asistencia. ¿Bien? En gobierno, entonces, hay confluencias de lo mercantil, de lo municipal, de la seguridad social, de la sanidad como antecedente a lo que es ministerial y, obviamente, el Ministerio de Salud. En la formación del personal es muy interesante. Prácticamente todo el tiempo hay un predominio de los medios. La formación es de medios. La formación formal es de medios. Muy posterior empieza la formación de odontología y de enfermería en forma profesional. Fundamentalmente era empírico, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Ya estamos en el siglo. Las especialidades médicas tienen espacio, ¿no es cierto? La universidad pública, y aparece la universidad privada en la formación del personal. Siguiente, por favor. Bien, con esta breve, así, no sé, el tiempo. Entonces veamos una especie de resultante, de resultados. ¿Cuáles son, cómo están estas instituciones ahora? Entonces, la atención a la salud de la población, ahí vamos viendo esas coincidencias, o sea, hay una interrelación con algunos de los elementos ya explicados o trabajados por Mauricio. Bueno, medicalización de la salud. Sí, y ahí hay sí, hay servicios especializados.
Ahora tenemos el ciclo de vida que hasta todo lo vamos a medicalizar, por ciclo de vida, por género, por cultura. Vamos, el adulto mayor es un problema médico, ¿no es cierto? Debemos hacer servicios médicos para el adulto mayor cuando es un tema de otro tipo, por favor. Entonces, hay ámbitos que no son de la medicina, pero obviamente lo estamos medicalizando todo. Cultura y vida. Hay una segmentación de la población, hay una cobertura urbana según capacidad de compra, eso ya les voy a explicar. En promoción de la salud todavía estamos en propuestas muy iniciales, no tenemos programa, no tenemos esa tradición en cuanto al establecimiento del programa. Los alimentos obviamente han sido destinados para el mercado mundial y ahora va a ser para la energía, ¿no es cierto? El agua potable, el saneamiento, las basuras han sido principalmente de cobertura urbana. Y eso lo vemos en todos nuestros países. La prevención y el control de enfermedades existen, en especial de las inmunoprevenibles, con buena cobertura, a diferencia un poco de Colombia, que lo vimos así fácilmente como cambia. La prevención y control de las enfermedades crónicas, todos sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? El ambiente, los ambientes sanos para los diferentes espacios del convivir, ¿no es cierto? Vivienda, educación, trabajo, recreación, eso también está ligado a la capacidad de compra. Siguiente, vamos con atención a la enfermedad, que es un mundo también muy trabajado, esa segmentación de la población. Entonces, tenemos una concentración urbana de servicios, tenemos láminas también donde aún en Quito, para poner el símil de una capital, aún al interior hay una distribución desigual, inequitativa de los servicios, tanto públicos como privados, por favor, o sea, no es únicamente lo genérico, ¿no? Sino en cada uno de los segmentos. Obviamente la población está segmentada según capacidad de compra. Hay grupos de atención prioritaria que también están segmentados. Recuerden los diferentes grupos de atención prioritaria, ¿no? Eso ya está en la Constitución, está en la práctica de las entidades. Hay un mercado de servicios con alta concentración urbana, asimétrica y hospitalaria. El elemento fundamental acá obviamente sigue siendo lo médico, lo hospitalario. Hay una oferta pública segmentada, asimétrica, urbana, con predominio hospitalario. Y obviamente la organización de los servicios siempre ha sido desde el interés médico. Podemos sintetizarlo. Siguiente, por favor. En cuanto a gobierno, hay una fragmentación, hay concurrencia de varias entidades, ya está clarísimo, ¿no? Hay una gobernanza incipiente para esos retos. Mauricio ya puso una frase muy clara sobre eso, me parece muy... Hay una rectoría normativa, exclusivamente, o casi exclusivamente, un sistema de información, digamos que atrasado, para ser optimistas. Hay una legislación atrasada, incoherente, no alineada. Hay incompleta regulación del ejercicio de la medicina, de los fármacos, del equipamiento, de la tecnología. ¿Cuánto de evaluación de tecnología tenemos? Evaluación de tecnología en salud. Bien. La incipiente formulación de política pública para prevención y control de enfermedades. Las políticas públicas, elemento clave, ¿verdad?, de gobierno. Y también, un ejemplo, ¿no?, la respuesta integracionista a la diversidad, y ahí tenemos varios ejemplos, en especial con la diversidad cultural, ¿cierto? Cuando nos dicen, pongamos una dirección de salud indígena,
o una dirección de salud intercultural. O sea, el integracionismo es una de las debilidades del reconocimiento de una realidad. A propósito de esto, entonces, tenemos que recuperar la pregunta, por favor. En cuanto a la formación de personal, ¿cuántos en relación a estos índices? ¿Cuántos de este personal está? O sea, ¿cuántos médicos? Diferentes tipos de personas que tienen que trabajar en salud. Entonces, índices de... El incumplimiento de índices de formación de médicos, especialistas médicos, otros profesionales y demás personal de los servicios médicos. Si nos podemos hacer los cuadros, y aquí hemos evitado de hacer los datos porque esos los tienen para trabajar, entiendo que la formación de personal es casi exclusiva para los servicios médicos hospitalarios urbanos. La formación de personal está orientada a la práctica privada. La formación en salud pública es únicamente de posgrado. Y la salud pública o la formación en salud pública sin reconocimiento suficiente a nivel institucional y social. Entonces, este es un breve brochazo a las 4 instituciones y quiero hacer varias preguntas porque no nos vamos a quedar solamente nosotros con las preguntas, ¿verdad? Y antes de retomar las preguntas, valía la pena leerles lo que nos dice un filósofo a propósito de la diversidad. Resumiendo el Ecuador, lamento no le puse la lámina con la situación de Ecuador. Lo que hoy llamamos Ecuador es una realidad compleja, diversa, fértil, valiosa y fundamento de nuestra dignidad. El rasgo más característico es su diversidad cultural, fruto de un proceso social, político e histórico no menos complejo. La convergencia y divergencia son sus características más notorias, que configuran su sincretismo cultural. Nuestro Ecuador es un estado de extraordinaria riqueza y diversidad cultural en un etos barroco compartido con otros pueblos de la región. Esto lo dice Nelson Riascos, algunos lo pueden ubicar. A propósito de eso, dice: la diversidad convoca a la interculturalidad, al reconocimiento y aceptación de los diferentes. En el pasado, dice, creíamos, como efecto del modelo homogeneizante, que la diversidad era negativa y que los diversos debían ser integrados a la cultura única y universal. Ahora estamos preparados para apreciar y ponderar la riqueza y diversidad. Así en una frase, estos somos, ¿no es cierto? Para poner algo de números también a esta presentación. Exactamente, estoy calculando. El Ecuador está conformado 14 nacionalidades y 18 pueblos, y 12 lenguas, y toda una historia diversa. Por tanto, estos son los elementos para retomar la pregunta, es decir, sí, por favor. A ver, si esa, ¿cierto? Tengo que moverlo. Porque estaríamos haciendo una revisión de estas instituciones, esa capacidad institucional. Estamos mirando el Estado, no hemos mirado, no nos atribuimos la representación de ninguna organización social, política, ¿sí? Pero desde ese análisis sobre el Estado. Estas son las 4 instituciones, nuestro punto de vista, obviamente, pero es por ahí. Si la Constitución reconoce que el Ecuador es un Estado plurinacional y multicultural, como realidad reconocida en ese momento político de una Constitución, si la Constitución establece atender la diversidad, garantizar el derecho a la salud y los derechos vinculados, o sea, esos derechos interrelacionados,
incorporar la interculturalidad también dice como mandatos constitucionales. Son mandatos muy amplios, mandatos bastante amplios. Entonces, para mirar, para aventurar, para construir respuestas, para establecer algún tipo de respuesta. Los sistemas, la propuesta del sistema único de salud, ¿será coherente y viable para garantizar el derecho a la salud? Y yo quería traer dos textos, permítanme ya para irnos serenando. A propósito de Lima, ¿no es cierto? Cuando hace ya casi un siglo nos decía: profesamos abiertamente el concepto de que nos toca crear el socialismo indoamericano, de que nada es tan absurdo como copiar literalmente fórmulas europeas, de que nuestra praxis debe corresponder a la realidad que tenemos delante. Esa carta a los del AFTA, ¿no?, que mandó Ariadne. Y asimismo en Amauta decía: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América ni calco ni copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He ahí una misión digna de una generación. Muchas gracias.